tiene cuatro funciones: crea y transmite, modifica y extingue derecho y obligación. El convenio en sentido estricto, subrayo, en el ámbito jurídico, en los tribunales, hablar de convenio es hablar de modificar o extinguir derecho y obligación. O sea, el concepto de convenio en sentido estricto, modifica y extingue. Y finalmente, el contrato es ese acuerdo de voluntades para crear o transferir o transmitir, que es sinónimo, derechos y obligaciones. Elementos de existencia. Los elementos de existencia de los contratos son el consentimiento, el objeto y la forma solemne o solemne. Iniciamos con el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? La mayoría de los autores, pero particularmente el maestro Gutiérrez y González, define el consentimiento como acuerdo de dos o más personas. Crear, transmitir, modificar, extinguir, él agrega conservar derechos u obligaciones requiriendo de una manifestación exterior. Acuerdo de dos o más personas para crear, transmitir, modificar, extinguir, conservar, agrega él, derechos y obligaciones requiriendo de una manifestación. Vamos a analizar los elementos del consentimiento. Elementos del consentimiento son dos. Uno, la oferta, que también se denomina propuesta o licitación, y la aceptación. Voy a dar la definición doctrinaria y luego voy a hacer o dar ejemplos para tratar de asociar el ejemplo con la definición y no nos quede ninguna. ¿Qué es la oferta? La oferta, dice Gutiérrez y González, que es una declaración unilateral de voluntad. Es recepticia, que se hace en forma expresa o tácita a una persona presente o no presente, determinada o indeterminada, que debe contener los elementos esenciales del contrato que pretendemos celebrar en forma seria y con el ánimo o disposición de cumplir en su oportunidad. Doy un ejemplo. Si yo le digo a alguien de ustedes, oiga, le vendo mi carro Nissan Versa modelo 2018 en 200,000 pesos. Estoy haciendo una oferta. Vamos asociando la definición con esa oferta. Cuando yo le digo al compañero, le vendo mi carro Versa Nissan 2018 en 200,000 pesos, estoy haciendo una declaración unilateral de voluntad. Estoy dirigiendo a él y él me está escuchando. O sea, es receptiva. Puede ser en forma expresa o tácita. La ley define el consentimiento y dice, es expreso cuando se hace en forma verbal, como lo estoy haciendo yo. Si yo estuviera mudo, entonces lo haría por escrito, que vendo mi carro Versa en 180,000 pesos o 200,000 pesos. Entonces, el consentimiento es expreso cuando se hace en forma verbal, escrito, por signos inequívocos, hoy con los medios de comunicación en forma electrónica, óptica o cualquier otra tecnología. Entonces, ¿cuándo es tácito el consentimiento? Es tácito cuando se realizan hechos o actos que no tienen otra explicación más que esa aceptación. Esto es, vamos al baratillo y una persona está ofertando una serie de plumas, las amarró con una liga y dice ahí 10 pesos. Llega una persona, coloca los 10 pesos y se lleva las plumas. Es un consentimiento tácito. No dice, oiga, ¿y cuánto vale? Oiga, y estamos, nada. Realiza hechos o actos que no tienen otra explicación más que esa aceptación. Por ejemplo, subimos al camión, pagamos nuestros 9.50, nos dan un boleto, pero no decimos, vengo a celebrar un contrato de transporte en virtud del cual, nada, ningún comentario. 9.50 nos dan el boleto y nos sentamos y bajamos en el lugar que esté conveniente, ¿sí? Entonces, vimos cuándo el consentimiento es expreso y cuándo es tácito. Se puede hacer a una persona presente o no presente. El compañero está aquí presente y ya le digo, le vendo mi carro Versa 2018 en 200,000. Pero también puede no estar presente. Voy a los avisos de ocasión de mural y les digo, oiga, los días viernes no cobran, quiero anunciar este carro Versa, mi teléfono, domicilio, modelo y precio. Entonces, la oferta se puede hacer a una persona no presente.
a una persona presente o no presente. Muy bien. Debe contener la oferta los elementos esenciales del contrato que pretendo celebrar. Si vendo un carro Nissan Versa, pues debo mencionar su marca, su modelo y el precio. Porque si yo pongo un anuncio y digo, vendo un carro bonito, veloz y barato, esa no es oferta, porque no tiene los elementos esenciales del contrato que pretendo celebrar. Si es compra-venta, ¿qué vendo? Describir el objeto y el precio. Si rento una casa, a ver, ¿qué casa es? El domicilio y cuánto quieres de renta. Entonces, debe contener la oferta los elementos esenciales del contrato en forma seria y con el ánimo, o sea, con la disposición de cumplir en su oportunidad. Entonces, esa es la oferta. Le vendo mi carro Versa modelo 2018 en 200,000 pesos. Es una declaración natural de voluntad. Me dirijo a él, él es receptivo. Lo hago en forma expresa porque luego en forma verbal puede ser escrito por signos inequívocos. A una persona determinada que es él, puede ser indeterminado un aviso de ocasión. Debe contener los elementos esenciales, el objeto de escribirlo, carro Nissan Versa, el precio y en forma seria y con el ánimo de cumplir. Eso es la oferta, es el primer elemento del consentimiento. El segundo elemento es la aceptación. Si yo cuando le digo al compañero, le vendo mi carro Nissan Versa modelo 2018 en 200,000 pesos y él me contesta, maestro, estamos tratados, aquí están los 200,000 pesos, esa es la aceptación. Pero vamos a definirla. Miren, dice Gutiérrez y González, aceptación también es una declaración unilateral de voluntad. También puede ser expresa o tácita, a una persona presente o no presente, siempre determinado. O sea, el que acepta siempre se dirige al que le hizo la oferta, es una persona determinada. La aceptación debe implicar una adhesión a los términos de la oferta, en forma seria, lisa y llana y concluir con un sí. Lo explico y lo asociamos con el ejemplo. Cuando su compañero me dice, después de que yo le ofrecí el carro Nissan Versa modelo 2018 en 200,000 pesos, me dice, maestro, aquí está el dinero y estamos tratados. Él está declarando unilateralmente su voluntad, al decir, maestro, ¿sí? También él puede expresar su voluntad en forma expresa o tácita. Expresa, verbalmente está diciendo, maestro, estamos tratados. Si él estuviera afónico, puede decir por escrito, maestro, estamos tratados. Bien, en forma tácita. Él toma los papeles, me deja los 200,000 pesos, toma las llaves y asunto concluido. Tácitamente está aceptando, ¿verdad? Está pagando sin mediar palabra, me entrega llaves, le entrego su factura y si él se ve en el carro. Bien. Debe contener una adhesión. O sea, él al decir, maestro, estamos tratados, se está adhiriendo a mi oferta. Porque si él me dice, mire, maestro, le doy los 200, pero me lo entrega pintadito y con llantitas nuevas, esa no es aceptación. Debe ser una adhesión, sí o no. ¿Sí? Y concluir con un sí, sí acepto, sí estoy. Entonces, eso es el consentimiento y son sus elementos. Se presenta otro interrogante. ¿Cómo se perfecciona el consentimiento? Aquí hay dos vertientes. ¿Cómo se perfecciona respecto de personas que están presentes fijando y no fijando plazos? ¿Cómo se perfecciona respecto de personas no presentes fijando y no fijo esto? Estamos en el salón de clases hipotéticamente, porque es virtual, y yo le digo a alguien de ustedes, oiga, le vendo mi pluma Bic en 6 pesos, ¿sí? Y le doy de plazo 1 hora hasta que termine la clase. Es una oferta que le estoy haciendo a una persona que está presente y le estoy fijando un plazo, la aceptación. ¿Cuál es mi obligación? Esperar a que concluya el plazo. Yo tengo la obligación de sostener mi ofrecimiento hasta el vencimiento. Le ofrecí una pluma, pero puedo decirle, le vendo mi casa que está en Pedro Loza 320, que mide 10 por 30 en 2,500,000 que usted ya conoce, ¿sí? Y le doy 5 días para que usted me acepte y me resuelva. No debo esperar los 5 días. Estoy fijando un plazo y yo debo sostener mi ofrecimiento hasta el vencimiento. Segundo supuesto, oferta a una persona presente sin fijación de plazo.
Entro al salón de clases y le digo al compañero Pedro, oiga, le vendo mi pluma Big en 6 pesos, la verdad es que es un libro para el camión. Y él no me contesta y sigue escribiendo, no le interesó. Al día siguiente llego y dice, maestro, la plumita, aquí están ya los 6 pesos. No, ya no la vendo. Ah, rajitas, maestro, órale, no soy rajita. Dice la ley que si se hace una oferta a una persona presente y no se fija un plazo, si en ese momento él no resuelve, ambos quedan desligados. Repito, oferta a una persona presente sin fijación de plazo, si ahí mismo en ese momento él no resuelve sí o no, ambos quedan desligados sin ningún compromiso. Segundo supuesto, ¿cómo se perfecciona el consentimiento entre personas no presentes, fijando y no fijando plazo? Primer supuesto, su compañero Jonathan hipotéticamente vive en San Francisco, California, y le mando una carta. Le digo, Jonathan, resolví venderle mi casa que tengo en Pedro Loza, 320, que mide 10 por 30, que usted conoce, en 2 millones de pesos. Y le doy un plazo de 15 días para que usted me resuelva si acepto o no. ¿Ah? Estoy haciendo una oferta a una persona no presente y le estoy fijando un plazo. Como usted dice, no hay vuelta de hoja, maestro. O si le está fijando 15 días, usted debe esperar los 15 días. Si a los 15 días él no resuelve, ya puede vender y hacer lo que guste con su casa. ¿De acuerdo? Ahí no hay problema. Pero ¿qué sucede si le hago una oferta a una persona no presente? En Jonathan, misma casa y todo, pero no le fijo un plazo para que él acepte. No le fijo plazo. Y a los 2 días que le mandé la carta, viene la compañera Estefanía, me dice, oiga, maestro, que usted es el dueño de la casona de Pedro Loza, está y la vende, sí. ¿Y cuánto pide? Pues 2 millones. Maestro, pues, estamos tratando. No, perdóneme. Le hice una oferta al compañero Jonathan hace 2 días y necesito un abogado a ver qué me dice. Voy con un abogado y me dice, mire, si usted le hizo una oferta a Jonathan, que no está presente, le mando una carta y no le dio un plazo, dice la ley que usted debe esperar el término de la ida y vuelta del correo más 3 días más. ¿Cómo es eso? Vamos al correo. Vamos al correo y preguntamos ahí con un gerente y nos dice, mire, ordinariamente un porte aéreo a San Francisco, California, es hipotético, ¿eh? Tarda ida y vuelta 17 días. Entonces yo debo esperar 17 días más otros 3 días más. Debo esperar 20 días. Si a los 20 días él no me contesta, ya puedo vender la casa de Estefanía. Si no, no. ¿Sí nos queda claro? Para resolver qué sistema adopta el derecho mexicano, cómo se perfecciona el consentimiento entre no presentes, no fijando plazo, hay 4 sistemas o 4 teorías. Primero es declaración, el segundo expedición, tercero recepción y el último información. Teoría de la declaración dice, el consentimiento entre no presentes se perfecciona cuando el destinatario de la propuesta, sea al que se le envía la carta, declara que acepta. Bien, pero nos mete muchos problemas. ¿Yo cómo voy a demostrar que declaró que aceptaba? No, es muy difícil demostrar eso. Viene el segundo sistema, el de la expedición. Dice, para que se perfeccione el consentimiento entre no presentes, no basta con que declare la aceptación del destinatario. Lo que es necesario es pide esa aceptación, o sea, que redacte una carta, que la ponga en un sobre, que la presente en el buzón. Ah, bueno, es el sistema de la expedición. Tercero, sistema de la recepción. Dice, no basta ni que declare la voluntad ni que lo expida. Es necesario que reciba la carta el que le hizo el ofrecimiento. Subrayo. El derecho mexicano al ISCO, el Código de la Ciudad de México y el federal aceptan el sistema de la recepción. El consentimiento entre no presentes perfecciona cuando recibe la aceptación el que hizo la recibe. Países más avanzados en Europa dicen, no, hay que adoptar el sistema de la información y ellos no adoptan. No basta con que reciba la carta, es necesario que se informe de su contenido. Eso no hemos llegado, otros países lo aceptan, nosotros nos quedamos con el sistema de la recepción. ¿Cómo se perfecciona el consentimiento en ofertas hechas por teléfono? Ahí dice que el teléfono, a través de las ondas fonoeléctricas, es como si estuviéramos presentes.
Estamos escuchando tal cual como si estuviéramos presentes. Entonces, dice la ley que la oferta hecha por teléfono se equipara a la hecha entre presentes. Es igual. Ya vimos entre presentes y se fija o no se fija. Por telégrafo, fax, telefax, ¿cómo se perfecciona? Se requieren tres requisitos. Uno, que las partes hayan aceptado este sistema. Dos, que los originales del telegrama, o sea, de la oferta y de la aceptación, estén firmados y que utilicen los signos que acostumbran en sus relaciones. Bien, es el consentimiento y su forma de perfección. Vamos a analizar el segundo elemento de existencia, que es el objeto. El objeto tiene tres acepciones: objeto directo del contrato, objeto indirecto del contrato y el bien o el hecho material. Primero, ¿cuál es el objeto directo del contrato? El fin que persiguen todos los contratos. ¿Qué fin persiguen todos los contratos? Le da la definición: crear o transmitir derechos y obligaciones. Entonces, el objeto directo de los contratos es el fin que persiguen todos los contratos y es crear o transferir, que es sinónimo, derechos o obligaciones. ¿Cuál es el objeto indirecto del contrato? Dice la doctrina, es la conducta que debe asumir el obligado y puede ser de dar, hacer o no hacer. Estamos viendo un contrato con obligaciones de dar, compraventa. La compraventa es un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir la propiedad de una cosa o de un derecho a otro llamado comprador, y este se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Entonces, obligación de dar. El vendedor debe entregar la casa, debe garantizar vicios ocultos, debe garantizar el saneamiento para el... Son obligaciones de dar. Obligaciones de dar del comprador: pagar el precio, dónde, cuándo, cómo y qué. ¿Sí? Obligación de hacer. Alguien de ustedes se obliga a celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales. Le llega un cliente y le dice: oiga, tengo un inquilino que tiene un año y me debe 10 meses, ni se sale ni me paga, échelo para afuera. Ustedes elevan un contrato de prestación de servicios profesionales, inician un juicio, obtienen una sentencia y lanzan al inquilino. Esa es una obligación de hacer. Digan, hacer un juicio, tener una sentencia favorable y lanzar al inquilino. Alguien de ustedes, además de que está estudiando para abogado, es ingeniero y le encargan una obra. Es una obligación de hacer. Obligación de no hacer. Bueno, una persona ya no cabe en su casa, está saturado de objetos y dice: ¿qué hago? Manda a llamar a un maestro albañil, perdóneme, de tercera categoría. Le dice: mire, pues hago una terraza arriba, una gran sala y ahí pinta sus cosas. Me parece buena idea. Pero este maestro albañil no hace estudios de mecánica del suelo. Empieza a subir los muros y empieza a cuartear los muros del vecino. El vecino promueve un interdicto de obra peligrosa, va el juez y le dice: oiga, ¿usted es el dueño de esta casa? Sí. ¿Está haciendo esta obra? Sí. Doy una orden judicial de que pare la obra. Ya no haga obra, porque no hizo usted estudios de mecánica del suelo, ni tiene permiso y es una obligación no hacer. Finalmente, también es objeto de los contratos el bien o la cosa objeto del contrato, o el hecho, el bien material del contrato. El bien o cosa deben reunir requisitos. No cualquier bien podemos nosotros celebrar un contrato. Requiere tres requisitos. Uno, que esté en la naturaleza o sea susceptible de llegar a estar en la naturaleza. Dos, que esté en el comercio. Tres, que esté determinado o sea determinable en cuanto a su especie. Explico esto. Esté en la naturaleza. ¿Sí? Esta pluma está en la naturaleza, sí, porque está ocupando un lugar en el espacio, en el tiempo. Puedo celebrar un contrato de una cosa que no existe, pero sí va a poder llegar a existir. Claro, esto es, una persona hizo un hotel con 80 habitaciones y va con el mejor carpintero en Puerto Vallarta y le dice: oiga, requiero 80 tocadores. Más. ¿Cuánto? 80, 300,000 pesos. Está bien. Oiga, ¿cuándo están? Me dejas la mitad y en 3 meses están. Entonces, el objeto no estaba en la naturaleza. Estos
cristaleros, estas camas no estaban, pero van a existir porque se van a fabricar, ¿sí? Entonces, esté en la naturaleza o que sea susceptible de llegar a estar, a existir, esté en el comercio. ¿Esta pluma está en el comercio? Sí, porque fue objeto y sujeto de adquisición. Fui a una librería y pagué 6 pesos. Las cosas están fuera del comercio por 2 razones. Hay cosas que están fuera del comercio por su naturaleza. ¿Cuáles son? Aquellas que no pueden ser adquiridas por ningún individuo. Ninguno de nosotros puede adquirir ni el sol, ni el aire, ni la atmósfera, ni las estrellas. Muchos ofrecen, pero ustedes saben que no, ¿no? Entonces, están fuera del comercio por su naturaleza las cosas que no pueden ser adquiridas por nadie de nosotros. Están fuera del comercio por disposición de la ley aquellas bienes o cosas que la ley declara irreductibles a propiedad particular. Nadie de nosotros, ni a un Carlos Slim que tiene los millones del mundo, puede ir a Palacio Municipal y decir cuánto vale el Palacio Municipal. No está en venta, ni la catedral está en venta, ni una calle, una avenida no están en venta. Entonces, están fuera del comercio por disposición de la ley aquellos bienes que la ley declara irreductibles a propiedad. Cuando se ve el capítulo de los bienes, hay bienes destinados a un servicio público y bienes de uso común. Un bien destinado a un servicio público, pues una avenida, es una vía pública, servicio público. De uso común, un parque, un jardín, todo podemos hacer uso de ello, pero no están en el comercio por Bien, bien. Y un tercer elemento es que la cosa esté determinado en cuanto a su especie. Esto es, yo les comentaba hace unos minutos, no puedo poner un anuncio y decir, vendo un carro bonito, veloz y barato. Espérate, y vale 100,000 pesos, ¿no? Bueno, no define marca, ni modelo, ni nada. A ver, si le pago los 100,000, ¿qué voy a exigir? Para que un contrato sea perfecto, hay que determinar la cosa en cuanto a un carro, su marca, su modelo, sus condiciones. Y todo, mientras no se determine en cuanto a su especie una cosa, un bien, no puede perfeccionarse el contrato. Entonces, estos son los requisitos de la cosa o del bien, que esté en la naturaleza, que esté en el comercio y que esté determinado en cuanto a su. También los hechos son objeto de contrato. Ustedes van a ser buenos abogados en muy breve y van a tener que celebrar contratos de prestación de servicios profesionales. No son cosas ni bienes, son hechos o servicios. Los hechos o servicios deben ser posibles y deben ser lícitos. Son los dos requisitos que deben reunir los hechos para que pueda un contrato. Cuando un hecho es físicamente imposible. Un hecho es físicamente imposible cuando contraviene una ley de la naturaleza y por lo tanto es un obstáculo para su realización. Imagínense que alguien dice, ¿ves ese tortón de 20 toneladas? 10,000 pesos a que yo lo levanto con una mano. Está bien una ley de la naturaleza. Vemos las Olimpiadas, sabemos las personas que pesan 150 o 140 kilos, es lo que pueden levantar. Entonces, esta persona que dice que con una mano levanta un tráiler de 20 toneladas, pues, va a encontrar una ley natural. Aquel que se obliga a bajar el sol y las estrellas, una ley natural. Pero también el hecho debe ser jurídicamente posible. ¿Cuándo es jurídicamente posible? O al revés, ¿cuándo sería imposible? Pues cuando contraviene una ley natural, una ley, perdón, una norma jurídica. Vamos bien un ejemplo. A va con su abogado y le dice, oye, B me debe 100,000 pesos, me firmó un pagaré y tiene una casa. Y dice el abogado, yo me obligo a embargarla. Y hace la demanda, va a embargarla y el demandado muestra y dice, mira, es patrimonio familiar. Es un hecho jurídicamente imposible. Patrimonio familiar no puede embargarse. Entonces sería un hecho jurídicamente imposible. Esto es el objeto. El objeto del contrato es el directo, que es la creación y transmisión de derechos y obligaciones. Objeto indirecto, que es la conducta que debe asumir el obligado de dar, hacer o no hacer, ya lo explico. Y también la cosa o bien el hecho material del contrato. Cosas deben estar en el comercio, en la naturaleza y estar determinada en cuanto a su especie.
y el hecho debe ser posible y debe ser lícito. Vamos a analizar el tercer elemento de existencia, es la solemnidad. Me remito al matrimonio como un ejemplo de un contrato solemne y me remito al testamento público abierto como un ejemplo de un acto jurídico solemne. El maestro Gutiérrez y González dice que la solemnidad es un conjunto de elementos exteriores, sensibles, que cubren la voluntad de quienes celebran determinados actos y contratos, y que el incumplimiento a estos elementos genera que ese acto o contrato jurídicamente no existe. Hago un paréntesis. En Jalisco, el código que tenemos es del 95. Aquí en Jalisco ya derogó la reglamentación de la inexistencia. Aquí sería nulidad absoluta. ¿Sí? El matrimonio. ¿Qué sucede si dos personas que tienen un gran afecto, si quieren mucho, celebran un contrato y dicen, celebramos contrato de matrimonio, nos unimos como marido y mujer, nos obligamos a constituir una familia con ética y valores, firman y firman testigos, ¿sí? Ese contrato para el Código Federal, para el Distrito, bueno, Ciudad de México, casi la mayoría de los estados, es inexistente. ¿Por qué? Porque no cumple la solemnidad. Aquí en Jalisco, al derogarse, es nulidad. Otro ejemplo, dos ocurren con el oficial del registro civil, pero el oficial es el día siguiente en que inicia una nueva administración municipal. Y este oficial es de la administración anterior. Su nombramiento dice que concluyó un día anterior. Y él los casa, pero ya no es oficial. Entonces no está cumpliendo ya él no es oficial del registro civil. Ese matrimonio para el Código Federal, para el Código de la Ciudad de México, es inexistente. Nosotros, al derogarse, es nulidad absoluta. Un testamento. ¿Qué es el testamento público abierto? Es un acto personalísimo, es revocable, es libre, en el que una persona capaz declara o cumple deberes para después. Una persona con el notario y le dice, yo aquí quiero hacer mi testamento público abierto, su nombre, su domicilio, su estado civil, nombre de sus padres, de su esposo, el número de hijos que tuvo y su voluntad. Declaro único universal heredero a dos de mis hijos. Tuvo 5 y nomás a 2. Pasé a uno de mis hijos. Entonces, ese testamento debe leerlo en voz alta el notario. Debe leerlo el testador. Y al finalizar, debe de firmar el testamento, debe poner su nombre con su puño y letra, debe estampar sus huellas. Y si incumple alguna de estas solemnidades, es nulo absoluto. En Jalisco, en otro estado sería inexistente. Esa es la solemnidad, es un elemento de existencia. Para Jalisco es nulidad absoluta. Vamos a iniciar con el análisis de los requisitos de validez de los contratos. Para que tenga validez un contrato se requiere capacidad, se requiere que el consentimiento no esté viciado. Son vicios del consentimiento el error, el dolo, la violencia, la lesión, la mala fe y la reticencia. Que el objeto del contrato sea lícito y que se cumpla con la forma establecida por la ley. Iniciamos con la capacidad. Es muy importante, ustedes como futuros abogados, ya inconscientemente van a decir, bueno, este asunto, un problema, ¿cómo lo resuelvo? ¿Se cumplieron los elementos de existencia? ¿Cumplieron los requisitos de validez? A ver, vamos viendo. Quienes hicieron el contrato son capaces. No hay vicios en la voluntad. El objeto es lícito, se cumplió con la forma. Y ahí tienen ustedes todas las herramientas para defender con mucha profundidad a su cliente. Por eso la importancia del tema. Pero bien, nos iniciamos con la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Tanto la ley como la doctrina dicen que la capacidad es la aptitud, aptitud para ser sujeto de derechos, de deberes, de obligaciones y para los valer. La capacidad se clasifica en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se adquiere con el nacimiento, se adquiere con la muerte. Pero desde que fuimos concebidos, la ley. ¿Cómo nos protegió la ley? A través de un delito penal que se llama aborto, muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la peñez.
Si alguien hubiera atentado contra el producto, en este caso que estábamos en el embarazo, una penalidad grave. Bien, entonces estamos hablando de la capacidad de goce, que con nacimiento se extingue con la muerte, pero desde que estuvimos concebidos estamos bajo la protección de la ley y se nos tuvo por nacidos cuando emanados del claustro materno tuvimos opción de continuar vivos 24 antes o si se nos registró ante el oficial de registro civil. Bien, capacidad de ejercicio, ¿cuándo la adquirimos? ¿Cuándo ejercitamos ya derechos? Con la mayoría de edad. Sabemos que aquí en todo el país ya son 18 años. La totalidad de los derechos, ¿eh? No la totalidad. Alguien de ustedes a los 19 años quiere ser presidente de la República, no tiene la edad. Quiere ser senador, no tiene la edad. Pero fuera de esos dos, tres casos, la capacidad de ejercicio ya pueden ejercer sus derechos a la mayoría de edad. Vamos a ver, a contrario del censo, las incapacidades. Hay incapacidad de goce y hay incapacidad de ejercicio. Vamos a analizar las incapacidades de goce. Aquí hago un parteaguas. Antes de enero de 1990 y después de enero de 1990. Esta fecha. En esta fecha se publicó una reforma constitucional cuando fue presidente Carlos Salinas de Gortari. Ahí viene una reforma muy trascendente. Uno, incapacidad de las corporaciones religiosas denominadas iglesias. Antes del 90, las corporaciones religiosas denominadas iglesias no podían adquirir, poseer o administrar bienes raíces. Entonces, cuando andaba de candidato Salinas, le dijeron los empresarios, señor, de la Constitución, no estamos en contra de la iglesia, pero mire, ya la catedral que está allá en la Ciudad de México, dice abajo propiedad federal. La catedral que está en Guadalajara dice propiedad federal. Entonces, si la Constitución prohíbe a las corporaciones religiosas tener bienes raíces, no estamos en contra de las corporaciones religiosas. Lo que queremos es que no se esté violando la Constitución, que se reforme y que les permitan administrar bienes, pero no que les estén violando. Él llega a presidente, presenta la iniciativa y se aprueba. Hoy que dice el 27 constitucional, las asociaciones religiosas constituidas en los términos del 130 constitucional y su ley reglamentaria, hoy sí pueden adquirir, poseer o administrar bienes inmuebles, pero aquí viene la incapacidad, exclusivamente los necesarios para cumplir su objetivo social. Sabemos que en la época de toda la reforma, una de las causas fue, uno, el clero pues tenía en posesión innumerables bienes, ¿verdad? Y había que devolverlos y hoy con la reforma constitucional exclusivamente pueden tener los necesarios para cumplir sus objetivos. Igual, 130 dice que los ministros de los cultos religiosos tienen imposibilidad para adquirir por testamento a, a quienes ellos hayan auxiliado espiritualmente, ni ellos, ni ascendientes, ni descendientes, ni cónyuge, ni colaterales pueden adquirir, excepto si son parientes. Dos, ¿qué sucede con las corporaciones de públicas o privadas? Estamos explicando. Instituciones de beneficencia público-privada. Hoy con la reforma sí pueden adquirir, pero también lo limita a las necesarios, a los bienes inmuebles necesarios para cumplir su objetivo social. ¿Qué sucede con las sociedades por acciones, sociedades mercantiles por acciones? Antes del 90, las asociaciones, las sociedades mercantiles por acciones de la sociedad anónima no podían adquirir fincas rústicas en el campo. Le dijeron al candidato, oiga, si llega presidente, modifique la ley. Pues, ¿cómo? Fíjese que no podemos adquirir nosotros que tenemos una sociedad y queremos explotar el campo y queremos la industria agroalimentaria y no se puede, porque no podemos tener bienes inmuebles. Dice, presento la iniciativa. Hoy las instituciones, sociedades por acciones, sí pueden adquirir fincas rústicas, pero con una limitación, hasta 25 tantos la pequeña propiedad. ¿Qué son 25 tantos la pequeña propiedad? La pequeña propiedad son 100 hectáreas de riego, 200 de temporal, 400 de agostadero de buena calidad y 800 de agostadero de mala calidad. Entonces, hoy una sociedad por acciones sí puede adquirir fincas rústicas en el campo hasta 25 tantos la pequeña propiedad. Extranjeros. Gracias. Los extranjeros hay una doble incapacidad, una absoluta. Los extranjeros no pueden adquirir
en un radio de 50 y 100 kilómetros en playas o en fronteras. Hay imposibilidad jurídica, pero hay un instrumento, es el fideicomiso. Vamos a las mejores playas, a Cancún, a Vallarta. Oye, esa hermosa residencia es un norteamericano. Oye, y esa otra, pues de un inglés. O sea, las mejores residencias las tienen los extranjeros a través del fideicomiso. El fideicomiso dicen que no se transmite el dominio, sino una propiedad fiduciaria, pero pues ahí están 50 años. Es una forma, perdón la expresión, como de burlarla. Luego, ¿qué sucede? La otra incapacidad de los extranjeros. Los extranjeros sí pueden adquirir bienes fuera de esa restricción absoluta, 100 kilómetros en fronteras y en playas, o dos requisitos. Uno, en considerarse como mexicanos respecto de los inmuebles. Y dos, renuncian a la facultad de invocar la protección a su país en caso de conflicto. Piden la protección, pierden el inmueble en beneficio de la nación mexicana. Entonces, ojo, se llama, es una cláusula dentro del derecho internacional, la cláusula Calvo, en honor a don Carlos Calvo, un jurista argentino muy distinguido. Hoy los extranjeros sí pueden adquirir, fuera de la restricción ya mencionada, dos requisitos: considerarse como nacional, o sea, como mexicanos, respecto de ese inmueble y no invocar la protección a su país. Esas son las incapacidades de goce. Incapacidad de ejercicio. ¿Quién tiene incapacidad de ejercicio? Los menores de edad. Todos fuimos menores de edad y nos representaban nuestros padres, nuestros tutores. ¿Y quiénes más tienen incapacidad de ejercicio? Los mayores, pero disminuidos, que no están en uso de sus facultades mentales. Entonces, ellos tienen una incapacidad también de ejercicio. ¿Sí? Bien, entonces, también se puede tener incapacidad de ejercicio por sentencia civil o penal. Una persona tiene incapacidad civil en una sentencia, en un juicio de divorcio, perdió la patria potestad, pues ella no puede ejercer la patria potestad en relación a su hijo. Una persona fue condenada por un delito en contra de la propiedad, tampoco puede ser albacea, porque esa persona pues ya no es digna de fe. Lo incriminaron por un delito contra la propiedad, entonces no puede ser albacea. Bien. ¿Cuál es, ¿Cuál es la sanción por celebrar un contrato un incapaz? Miren, la incapacidad de goce, las que vimos, generan anulidad absoluta del contrato. Es nulo absoluto. Un extranjero que compra en la zona prohibida es nulo absoluto. No se convalida ni por confirmación ni por prescripción. La incapacidad de ejercicio es relativa. ¿Por qué? Si se convalida por confirmación o prescripción. Un menor de edad aparentó ser mayor, presentó una credencial alterada, hoy es mayor, él puede demandar la nulidad. Pero también puede decir, no, es que ese dinero lo destiné para operar a mi padre y le salvé la vida. No solamente no voy a demandar la nulidad, voy a confirmarla. Voy con el notario y decir, oiga, el contrato que hice, discúlpenme, tenía una necesidad, pero hoy vengo a ratificar lo que hice cuando era. Entonces, la incapacidad de ejercicio sí se convalida por confirmación o prescripción. Esto es el tema relativo a la capacidad. Vicios del consentimiento. Bien, son error, dolo, violencia, lesión, mala fe, reticencia. Vamos a tratar de explicar. ¿Qué es el error? Es el falso concepto que tenemos respecto de una cosa o un hecho del mundo exterior que no coincide con la verdad, ¿no? Falso concepto que tenemos de una cosa. Y esta pluma que les muestro, porque la pinto dorada, ustedes creen que es de oro y nomás está pintada dorada, está en el error, tiene un falso concepto de una cosa. Entonces, nosotros podemos incurrir en el error por dos razones: en forma fortuita, voluntaria, nadie nos indujo, es un error fortuito, o cuando nos inducen a ese error nuestro co-contratante, que es con quien celebramos un contrato, o por un deseo. Entonces, el error puede ser fortuito o puede ser provocado. También tenemos el error de cálculo o de aritmética. Un error de aritmético de cálculo no anula el contrato, da lugar a que se rectifique. Alguien de ustedes me dice, oiga, maestro, ya resolví venderle mi lote que tengo ahí en Ajijic, 10 por 30, ¿cómo me da el maestro? 1,000 pesos. Está bien, 300 por 1,000, 3 millones, le doy un cheque y al rato vuelvo, ay, me equivoqué, pues son 300,000 y no 3 millones, y vuelvo y le reclamo, oiga, perdóneme, pero me equivoqué.
kilo caído, no. El error de aritmética da lugar a que yo rectifique, me lo devuelve, o le hago una denuncia por tentativa de fraude o un enriquecimiento ilícito. Bien, tenemos el error obstáculo. El error obstáculo es tan grave y de tal magnitud que no se considera que esté integrado al consentimiento. Si no hay consentimiento, pues no hay contrato. En Jalisco, nulidad absoluta. El error obstáculo se da en dos supuestos: error sobre la naturaleza del contrato, error sobre la identidad del objeto. Error sobre la naturaleza del contrato. Una de las partes contratantes cree que está celebrando un contrato de diversa naturaleza al que estima estar celebrando el otro contratante. Doy un ejemplo. Un vecino compró un carro Nissan Versa y le dice a su vecino que se dedica a los carros de sitio: venga, para que vea mi carro, no, compré, deme su opinión. Sí, vamos a verlo. Van a verlo y el carro ya no está. Dice: oye, qué desgracia, lo compré en la mañana y mire, ya me lo robaron. Le dice el vecino: llévate este carro de sitio, aquí están las llaves, haz tu denuncia y ojalá y lo recupere. Bien, vuelve ya a las 7, 8 de la noche, le dice: oiga, aquí está su carro, muchas gracias. No, no, muchas gracias. Ya, yo ordinariamente por todo un día pues cobro 1,000 pesos, pero a ti nomás 300 pesos es la gasolina y lo que yo pago de impuestos. Entonces, uno cree que se lo está rentando y otro cree que se lo está prestando, se acomoda. Hay error sobre la naturaleza del contrato. Insisto, para el Código Federal, el de la Ciudad de México, no existe en diferente canal. Aquí es nulidad absoluta. Y error sobre la identidad del objeto. Una de las partes cree que está celebrando un contrato de un objeto y el otro cree que lo está celebrando de un objeto diferente. A le dice a B: oye, ¿ya me vendes tu casa que tienes ahí en Pedro Loza 320? Sí, ¿cuánto vale? 2 millones. Estamos tratados, vamos con el notario. No más que esa persona tiene dos casas en Pedro Loza, una en Guadalajara y otra en Tonalá. Entonces le dice el notario: a ver, ¿usted es el que vende? Sí, señor. Calle Pedro Loza 320 en Tonalá. Y dice: ¿qué traes? ¿Qué Tonalá? Pues es la que te estoy vendiendo. No, yo nomás conozco la de Guadalajara, esa no la vendo. Hay error en la identidad del objeto. Generaría la inexistencia del contrato y en Jalisco nulidad absoluta. Tenemos el error nulidad. El error nulidad no impide, como en el error obstáculo, el contrato exista. Sí existe, pero da derecho a quien incurrió en ese error a demandar la nulidad del contrato. Dice el artículo 1282 aquí en Jalisco que el error de hecho o de derecho anula el contrato cuando recae sobre la causa determinante de la voluntad. Y en el momento de la celebración se expresa que se celebró por ese motivo. Repito, el error nulidad anula el contrato cuando recae sobre la causa determinante de la voluntad. Va a un giro donde venden cosas de arte, le dice el dueño: oiga, mire, aquí tengo un original Clemente Orozco. Dice: oiga, pero era muralista, por eso es importante esta pintura, mire. Bueno, total, 4 millones de pesos, la lleva a su casa, los invita a todos ustedes, la pone en un lugar estratégico y alguien que conoce de arte saca su lupa, su celular, pide información y les dice: oye, es una réplica, pero no es original. Es un error, nulidad. Anula el contrato porque recae sobre la causa determinante de la voluntad. ¿Cuál fue la causa determinante de la voluntad para pagar 4 millones? Era un original, Clemente Orozco. No lo es, anula el contrato. ¿Sí? Bien. Finalmente, quiero decirles que en Francia, este error, ellos le llaman error sobre la sustancia, no le llaman error de nulidad como nosotros. Dicen que la sustancia es aquella cualidad de la cosa que fue considerada para celebrar el contrato. Es un poco similar, nomás con otro nombre. Finalmente tenemos el error de derecho. Dice la ley que el error de derecho se da cuando alguien tiene un falso concepto sobre la aplicación de una norma de derecho o de las reglas para su interpretación. Doy un ejemplo en que tenemos un falso concepto de la aplicación de una norma de derecho. Hay un patrón que fue muy humilde, hoy está millonario, conoce a sus trabajadores, es muy sociable y sabe cómo se desarrollan socialmente. Uno de sus trabajadores tiene un hijo brillantísimo, brillantísimo, fuera de serie, vive en una vecindad, dice: eso no es problema, al contrario, dice: yo viví en vecindad y hay mucha sociabilidad, pero en esa vecindad no, porque ya llegó la droga. Le habla al papá y le dice: oye,
quiero donarte una casa modesta, está así, 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 para que tu hijo y tú se desarrollen así. Muy bien, muchas gracias. Al año llega un secretario de juzgado con un expediente y 2, 3 personas y dice, oiga, esta casa se demandó al señor Pedro Pérez. Ah, dice, usted es mi patrón el que me la regaló. Bueno, perdió el juicio y ahorita la tenemos que entregar al que ganó el juicio. Y lo lanzan. Y va el trabajador muy disgustado con su patrón y dice, oiga, ¿qué favores hace usted? No sé de qué me hablas. Por la casa que me regaló, mire, ya me lanzaron en forma indigna. Esa casa valía 500,000 pesos, usted me los paga porque yo voy a comprar otra. El patrón, creyendo que él responde al saneamiento en caso de evicción, le entrega los 500. Ese es un error de derecho. Si fuera compraventa, sí responde, pero si es donación, no se responde al saneamiento para el caso de evicción, salvo que expresamente se haya convenido, pero no se convino. Ese es un error de derecho. Entonces, el error de derecho anula el contrato. ¿Qué tipo de nulidad? Nulidad relativa. Se convalida por confirmación o por prescripción. Vamos a analizar otro vicio de la voluntad, que es el dolo. ¿Qué es el dolo? Conjunto de maquinaciones, sugestiones, artificios que utiliza uno de los contratantes para inducir al otro al error. Y esas maquinaciones fueron la causa para celebrar el contrato. Si no hubiera hecho uso de esas maquinaciones, no se hubiera celebrado el contrato o no hubiera pagado ese precio. Ejemplo, 22 de abril. Ustedes saben que hubo un estallido y hubo más de 215 muertos, destruyeron casas, etcétera, etcétera. Un afectado, hubo un instituto que se encargó de indemnizar. Él demostró que su casa no se cayó, pero que sus cimientos estaban destruidos con estudios de mecánica del suelo y se le pagó la indemnización de su casa como si se hubiera destruido. Pues la verdad es que es igual, ya la construcción no sirve. Él no se decide a demolerla. Viene la Semana Santa, pasa un maestro pintor y le dice, pásate, ¿puedes reparar esta casa? Sí, como no, señor, cómpreme, mire, 80 costales de yeso, cómprame esto y pintura y yo te la voy a dejar nueva. ¿Cómo? Sí, efectivamente, a los 2 meses le deja la casa, todas las cuarteras tapadas con yeso, pintadita, y él anuncia en venta. Alguien de ustedes compra la casa y no puede creer lo que ve a los 2 meses cuando llega el temporal de agua. Bajan los cimientos y las cuarteaduras así de grandes. Bueno, eso es dolo. Utilizó maquinaciones, tapó las cuartaduras para hacer caer en el error, para hacer pensar al que lo compró que la cosa estaba normal y que no estaba desastrada en sus cimientos. Eso es dolo. Tiene otro nombre más castizo, pero aquí jurídicamente es dolo. El dolo se clasifica en dolo bueno y dolo malo. Es decir, oiga, maestro, ¿cómo puede ser bueno el dolo? Bueno, es un antecedente del derecho romano, cuando exageramos las cualidades de la cosa. ¿Sí? Todos tenemos una inteligencia media que podemos advertir cuando alguien está exagerando las cosas, ¿verdad? Esto lo vemos en los merolicos y en muchas personas. Le decimos, oye, ¿y tu carro ese Mustang que estás vendiendo cómo anda de motor? No, hombre, potentísimo, vuela. No vamos a demandarlo porque no voló, ¿no? O sea, estamos exagerando las cualidades. Es el dolo bueno, no basta para anular el contrato. El dolo malo puede ser civil o penal. Civil es el que ya definimos, maquinaciones, artificios para inducir al error y que fue la causa principal para celebrar el contrato, si no, no lo hubiéramos celebrado. Bien. Y el penal, pues dice la doctrina que el dolo es la voluntad consciente dirigida a ejecutar un hecho delictuoso. Los delitos son intencionales y no intencionales o por imprudencia. Un delito es intencional cuando el sujeto activo, así se llama el delincuente, comete el delito, tiene pleno conocimiento de su comisión y de sus consecuencias y lo lleva hasta su culminación. Es un delito intencional. Un delito imprudencial, ahí hay falta de previsión, falta de cuidado, pero finalmente genera los mismos daños que un delito intencional. Alguien va manejando su auto con la novia y tiene un lenguaje muy expresivo y le dicen, hombre, pasó así, así, así. Ustedes que ven al ciclista que va pasando por la esquina, ¿no? Y lo atropella. Entonces le causa lesiones, pero no lo hizo con intención. Es un delito imprudencia. Entonces, el delito intencional es cuando el sujeto activo comete el delito con toda la intención de su comisión y de sus consecuencias. Bien. El dolo, ¿qué genera? La nulidad relativa del contrato, porque se convalida por confirmación o prescripción.
Vamos a ver lo que es la mala fe. La mala fe, dice el maestro Gutiérrez y González, que es un concepto equívoco o multívoco. Dice, porque el Código Civil nos dice que cuando una persona posee un inmueble, una casa, sin título, o sea, sin escritura, es de mala fe. O cuando posee esa casa con un título, sabiendo que ese título está alterado, es de mala fe. El que siembra, planta o edifica en terreno ajeno con materiales propios, es de mala fe. El que siembra, planta o edifica en terreno ajeno con materiales propios, es de mala fe. Entonces dice el maestro, a ver. Y también dice el código que es mala fe a disimulación del error una vez conocido. Si yo sé que alguien de ustedes está en el error y me hago disimulado para que caiga, eso es mala fe. El maestro, yo nunca pude dar un concepto unitario de lo que es la mala fe, pues son 4 o 5 casos diferentes y el código dice que es mala fe. Y un día me levanté menos tonto que de costumbre y vi el diccionario. ¿Y qué es malo y qué es fe? Fe es tener confianza, creer en alguien por la ascendencia que tiene sobre mí. Yo tengo fe en un médico porque me ha resuelto problemas de salud de mi padre, de mi hermana y míos. Tengo fe. Tengo fe en un abogado porque asunto que le presento me lo resuelve. Entonces, es creer en algo, tener confianza, ¿sí? Y malo, lo contrario a la bondad, es la maldad, es lo malo. Bueno, entonces dice el maestro, a ver, si alguien está construyendo en mi terreno y yo me enojo y digo, bueno, pues yo voy a tumbarle la barra, pero pienso y digo, a ver, y si termina la casa, yo demuestro que es de mala fe, me quedo con la construcción. Ah, muy bien. Termina la casa, va y le dice, oye, discúlpame, tú eres dueño de esa casa. Sí, mire, la acabo de terminar. Oiga, qué pena, creo que usted construyó en mi terreno. ¿Sí? Ya le muestra sus escrituras y efectivamente construyó en terreno ajeno. Entonces, dice el maestro, a ver, esa persona que sabe que están construyendo su terreno y que no le dice a tiempo para que pague la construcción, está creyendo mal, eso es mala fe, está creyendo mal o lo está haciendo mal. Es el maestro. No mal, eso no es creer, es hacerlo mal. Ahí está el problema. El legislador utiliza mal el término mala fe, debe ser mala intención. ¿Qué es mala intención? Dice el maestro. Es la determinación de la voluntad de uno de los contratantes en orden a dos supuestos, a la disimulación del error una vez conocido o a las maquinaciones para seguirlo manteniendo en ese error. Eso es mala intención, lo que determinó a una persona su voluntad para disimular el error o realizar maquinaciones para mantenerlo en el error, ese es mala intención. El debe cambiar el término mala fe por mala intención. Tiene fondo la propuesta del maestro, no se ha modificado esto. En el caso del dolo sí se modificó, ahorita les indico en qué términos, pero ahí se queda su consideración para futuras reformas al Código Civil. ¿Sí? Eso es la mala fe o mala intención. ¿Qué es la violencia? Miren, la generalidad de los códigos de los estados dicen, hay violencia cuando se emplea la fuerza física o las amenazas que importan peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, cónyuge, ascendientes, descendientes colaterales al segundo grado. El maestro dice, está mal esa definición. ¿Para qué dice sobre quiénes ejerce la violencia? Y nos da un ejemplo. Dice, hay un empresario multimillonario que viendo que uno de los hijos de sus empleados es un brillantísimo alumno, él se encarga de su educación y ahorita es el mejor abogado de México. Bien, secuestran al padre de crianza, que es el empresario, y le dicen al abogado que es muy rico, es el dueño de Sears Roebuck, de las 2 hectáreas o 2 manzanas donde está Sears Roebuck en México, y no vas a firmar la escritura en 2 días con el nopal Pedro Pérez y que ya recibiste 700 millones de pesos, o seas, no vuelves a ver a tu padre de crianza. ¿Qué es lo que hace? Pues él va de inmediato y dice el notario, oiga, ¿dónde le firmo? No, aquí somos muy serios, ya te pagaron los 700, ya me pagaron todo. Y él firma. Entonces, vuelve a su despacho y les dice a todos, oiga, pasó esto, ¿qué hacemos? Demandar la nulidad porque aquí pues, hubo violencia. Está bien, demanda la nulidad y contesta la demanda un abogado no tonto. Y dice, la ley dice que hay violencia cuando se ejerce sobre ascendientes, que es el padre. No es su ascendiente,
padre de crianza, pero no es su padre biológico, careces de acción, ¿sí? Entonces dice Lutier González, ¿para qué mencionar sobre quienes ejercen la violencia? Basta con decir que la violencia, pues sí es acto de fuerza física o moral, pero ¿qué generan? Un temor, un miedo, un temor de perder la vida o bienes o que las pierdan personas o cosas vinculadas con nosotros o por la estima. Si ustedes ven el Código Civil de Jalisco, así define hoy la violencia, siguiendo la propuesta del maestro Gutiérrez. Maestro, A la orden. disculpe que lo No, interrumpa. ninguna. Ahorita a las 6 tenemos la continuidad de la jornada del verano académico No se preocupe. y tenemos que cortar la sesión ahorita a las Está 6. bien, está bien. Todas las dudas o cosas pendientes que queden, Con les todo pedimos gusto. que las manden como preguntas al Con grupo de gusto. WhatsApp y se Me las parece. haremos llegar al maestro Francisco Javier Hidalgo y Costilla para que pues, nos dé contestación a ellas. Con Y gusto. también quería invitarlo, el día jueves vamos a tener un foro para Muy resolver bien. precisamente estas dudas, por si alguno no estuviera dentro del grupo o quisiera preguntarle alguna otra cosa del tema que vimos. Me parece muy bien. Gratitud sincera a todos ustedes. Gracias, Saúl. Gracias, Jonathan. Gracias a todos ustedes por sus palabras y que un amigo. Y con gusto estamos a la orden. Gracias por todo. Estén muy bien. Gracias, maestro. Gracias a ustedes.